esta es una pequeña introducción para que conozcamos ahora todos los detalles que nos trae Lucas, de que está conectado desde Argentina, como brand ambassador de la marca y copropietario también de la bodega, y junto a la sommelier Jimena Cibaja. La idea es un poco hacer un pantallazo de la bodega Louis, pero antes de eso creo que es necesario hablar un poquitito también de Argentina. Entonces voy a mostrar un mapita de las distintas regiones donde hoy se produce uva y vino en Argentina. Pero bueno, para empezar, hablar un poquito del proyecto Louis. Louis arranca en el año 2002, cuando Mauricio, que está acá en la foto, estaba estudiando enología. Él había trabajado en una pasantía en Francia, en la escuela secundaria, se había ido para Francia y después de eso, bueno, se enamoró un poco del mundo del vino, sobre todo de la cepa Pinot Noir, porque estuvo en la Borgoña, y vuelve a Mendoza, se pone a estudiar enología y empieza a hacer un vino, como le llamamos nosotros, un vino de garage. ¿A qué nos referimos con un vino de garage? Es un vino para un consumo personal, digamos. Él agarró 2 barricas, se fue a la bodega de un conocido y empezó a hacer vino para la familia y para los amigos, ¿sí? A eso me refería recién que hablamos con Gabriel del concepto de vino de garage. Por supuesto que estos vinos también se pueden comercializar, se pueden vender porque son legales, digamos, en hacerlo. No es que uno los hace escondidas y no lo quiere mostrar. Y en esa década, en la década entre el 2000 y el 2010, él arranca en el 2002, como dije, era una década en la cual, en general, la industria del vino en Argentina estaba dominada por grandes marcas y grandes empresas. En general no existía el concepto del vino del enólogo, ¿no? El enólogo era una persona que estaba entre los tanques o en un laboratorio, en una bodega. No, rara vez iba a haber en una presentación de una bodega en esa década una foto del enólogo. A la gente ni siquiera le importaba demasiado quién hacía el vino. Lo importante era la marca del vino. Eso después fue cambiando. Y para el 2010, que es cuando yo lo conozco, Mauricio, yo en el 2002 empiezo a trabajar en otra bodega. Nada que ver, no nos conocíamos. En el 2010 sí lo conozco. Y ya es una época en la cual el consumidor empieza a interesarse mucho más en el enólogo, empieza a interesarse mucho más en informarse de dónde viene la uva, de distintas regiones donde puede venir la uva y de quién hace el vino, digamos. Bueno, le querían poner una cara al vino. Antes los vinos no tenían caras. No se sabía quién los hacía. Entonces, bueno, vimos esa oportunidad con Mauricio de transformar la marca Louis, que había sido este proyecto, digamos, que había arrancado con 2 barricas, que ya en ese momento, en el 2010, tenía una producción más grande, ¿no? Yo creo que ya en el 2010 andaba como en las 20.000 botellas de producción, pero no dejaba de ser algo pequeño. Dijimos, bueno, esto lo tenemos que transformar en una bodega, ¿no? Tenemos que irnos a algo de más volumen, de más presencia en el mundo, de más presencia también en Argentina. Y así fue como empezamos ya en el 2012 a trabajar en conjunto para desarrollar distintas líneas de productos, que varias vamos a presentar enseguida, y a expandir el portafolio de Louis, ¿no? Expandirlo en términos de calidades, de vinos de más jóvenes hasta vinos mucho más complejos, y también expandirlo a lo ancho, ¿no? En cantidad de variedades que le poníamos a cada una de esas líneas. Y así fue naciendo el portafolio de Louis, fue creciendo. Hoy andamos más o menos en casi las 500.000 botellas de producción anual. Para el estándar argentino seremos como una bodega, llamemos casi mediana o mediana, una cosa así. Pero bueno, ese es un pantallazo general de la historia de Louis, que yo me sumo al proyecto en el 2010. Después, algo que a nosotros nos dio un gran empuje comercial fue tener el reconocimiento de Tim Atkin. Tim Atkin es un Master of Wine inglés que desde hace más de 20 años viene a Argentina todos los febrero, marzo y hace degustaciones de todas las bodegas del país, o de la grandísima mayoría de los vinos y bodegas del país. Nosotros empezamos a presentarle los vinos a él allá por el 2012, 2013 más o menos. Apenas arrancamos como socios con Mauricio, y para el 2019, cuando él ve la evolución que tiene el portafolio de Louis en términos de calidad y de estilo de vinos, lo elige como el nuevo joven del año a él. Y la verdad que fue un reconocimiento que nos sirvió mucho para ponernos en el radar en una época que había una sobreoferta de vino, pues ya se empezaban a ver muchísimos vinos en todo el mundo, ¿no? Y muchísimos vinos argentinos por el mundo. Entonces nos sirvió muchísimo para que muchos clientes, muchos importadores, muchos distribuidores en el mundo
pusieran la lupa arriba nuestro, del trabajo que veníamos realizando. Uno, ¿cómo hicieron para poder llegar a contactarlo a él, que evaluara sus vinos? O la empresa en sí, ¿verdad? Como Tim Atkin. Y luego, obviamente, resaltar entre ese montón, de verdad que es algo de admirar. Bueno, el Tim Atkin cuando viene a Argentina, como decía, viene en general en febrero o marzo todos los años. Entonces él ya conoce muchísimo, o sea, son más de 20 años de venir, de conocer los distintos productores de uva. Cuando uno se los menciona o las distintas zonas, él inmediatamente se acuerda o sabe quiénes son y ya ha probado vinos tal vez de esas zonas. Nosotros, debe haber sido, como te digo, en el año 2012-2013, yo me lo cruzo en una feria. Yo debe haber sido la ProWine seguramente de Alemania, que es una feria súper reconocida, que es en marzo, o la ProWine o la Feria de Londres en mayo, alguna de esas dos. Me lo crucé en una feria. Como yo venía a trabajar en el área comercial, ya en algún momento había tenido algún tipo de contacto con él. Entonces le dije: Tim, la próxima vez que estés por Argentina te tengo que mostrar los vinos, te tengo que mostrar lo que estamos empezando a hacer o que viene haciendo Mauricio, más lo que vamos a empezar a hacer. Y así fue como di con él, digamos. Fue un cruce con él. Es una persona súper accesible. Por supuesto que él trabaja con un protocolo de días, ¿no es cierto? En un día puede probar 10 bodegas distintas, o sea que uno tiene que, él arma una agenda, tiene gente que lo ayuda a armar una agenda. Entonces es como que tenemos que seguir ese protocolo, pero yo ya entré en contacto con él y después toda la agenda se la arma Wines of Argentina, que es la institución que hace la promoción del vino argentino en el mundo. Después el resto de los concursos, que hay muchos concursos, como puede ser un decanter o distintos concursos, uno directamente envía las muestras, porque uno no está en contacto directo con el que lo está probando, ¿no? Uh-huh. Uno envía las muestras en un rango de productos, en un rango de precios, y después, bueno, todas esas degustaciones se hacen a ciegas. Uno no se da cuenta del trabajo que hace hasta que de afuera no te dicen lo que estás haciendo, ¿no? Es como que, es decir, che, despertate, esto está pasando, ¿no? O esto estás haciendo. Así que eso es lo que tiene de importante por ahí muchas veces estos reconocimientos. Que uno en el día a día no se da cuenta de lo que está logrando, ¿no? Y el resultado está. Bueno, esto es un mapa resumen que quería mostrar de las regiones vitivinícolas argentinas. ¿Por qué elijo este mapa? Porque este es el mapa más difundido, es el mapa que difunde Wines of Argentina, que es la institución que hace la promoción del vino argentino en el mundo. Entonces, seguramente este mapa, si bien yo podría haber hecho mi mapa, yo quiero usar el institucional de Wines of Argentina porque es el que seguramente se van a encontrar la gente en otras ocasiones, ¿no? Entonces, hemos dividido la Argentina para que ustedes sepan de norte. Yo acá estoy con el puntero del mouse, ustedes no lo pueden ver, pero de la punta norte, que es límite con Bolivia, hasta la punta sur, en Ushuaia, tiene aproximadamente unos 4.500 kilómetros de longitud. En ruta son más de 5.000. Y después el ancho de Argentina, la parte más ancha, que es centro-norte, ¿sí? Ya frontera entre Uruguay y Brasil, más o menos, son unos 1.400, 1.500 kilómetros de anchura que tiene el país. Esto hace que haya una diversidad de clima enorme, ¿sí? O sea, que Argentina arranca en Costa Rica y tal vez termina en el estado de Texas, digamos, si nosotros daríamos vuelta al mapa, con lo cual hace que hayan climas muy diversos, depende de la latitud y longitud donde estamos, ¿no? Lo que vemos destacado de este mapa es que en general la producción de uva se encuentra hacia el oeste del país, o sea, que se encuentra lejos del Océano Atlántico, se encuentra en las zonas que están más continentales y que hay menos cantidad de lluvia, ¿sí? Porque estamos más lejos de la influencia del mar, estamos a más de 1.300, 1.400 kilómetros del mar, y estamos pegaditos a la cordillera de los Andes, que nos separa con Chile. Es decir, nosotros estamos en el lado este de la cordillera de los Andes. Nos separa con Chile, es decir, que nosotros prácticamente no tenemos ningún tipo de influencia del Océano Pacífico. Entonces, todo el borde o todo lo que está sobre la falda de la cordillera de los Andes hacia el oeste argentino es una zona bastante árida, no supera en general los 200 milímetros de lluvia al año, lo cual es ideal para producir uva. La uva en general le gusta el clima seco y le gusta que le controlemos el riego, la cantidad de agua que nosotros le damos. Le gusta el Después estrés. Sí han aparecido algunas otras regiones, como ven ahí en la panza de la provincia de Buenos Aires, que hay una A grande, ¿no? Que es la zona del Atlántico. Se han empezado a producir uvas cerquita ya del Océano Atlántico para captar esa influencia del mar, en general uvas blancas.
pero diría que la principal región es la que estaba marcada en rojo, que es la que tiene una C, que es la región que nosotros llamamos Cuyo. En Cuyo tenemos Mendoza, San Juan, La Rioja, siendo la principal la provincia de Mendoza, como les decía recién, con el 70% de producción, ¿sí? La provincia de Mendoza está justo en la latitud de Buenos Aires, al oeste, aproximadamente 1.200 kilómetros al oeste. Del otro lado de la cordillera tenemos Santiago de Chile, estamos prácticamente a la misma latitud. Nosotros decimos latitud 33. Si mal no recuerdo, estaríamos aproximadamente como el Madrid, más o menos, ¿sí? Para hacer una comparación de lo que está sucediendo en las regiones vitivinícolas de Europa, ¿no? En términos de clima. Y la región de la Patagonia Argentina, que es lo que está con la P, estaría aproximadamente en una latitud de Francia, ¿sí? Para que hagamos una comparación de cómo esto es un clima mucho más frío, ¿sí? No es como no tienen los calores de Francia, pero sería ese tipo de latitud. Frío es un mapa nada más para que se lo imaginen, ¿no? Para que tengan una idea de las regiones, ¿sí? Frío y seco. Sí, bien seco, clima bien seco, porque después sí, en el este, en el noreste de Argentina, sí tenemos la influencia en las provincias que están pegaditas a Brasil, de ya un clima mucho más tropical o subtropical. Lo que nosotros llamaríamos acá el selvático, digamos, ¿no? Ahí ya tenemos la selva, bueno, o los bosques, ¿sí? Y en el centro argentino está toda la región pampeana, que es la productiva de los granos y del ganado, ¿sí? De la carne para el asado. Qué rico. O sea, si queremos carne y vino, vamos a la Pampa. ¿Qué ha sucedido? Porque ustedes ven en este mapa, porque se ven todas esas dentro de cada una de las regiones, no se alcanzan a leer, pero son todas subregiones, o sea, son todos puntitos que en el transcurso de los años se han empezado a identificar subregiones dentro de las regiones o provincias que las abarcan, ¿sí? ¿Por qué? Porque se han empezado a identificar que cada una de estas subregiones tienen un clima, un suelo, una altura particular. Y lo que va a generar esta combinación de clima, altura, diversidad, ¿no es cierto?, de temperatura entre el día y la noche y el tipo de suelo, es lo que llamamos terroir. Lo que se va a generar acá es que la uva, dependiendo dónde esté en estos lugares, esa uva, que es un fruto, como una fruta más, va a madurar de forma diferente. Y si esa uva madura de forma diferente, a mí me va a dar un vino de características diferentes. ¿Sí? De vuelta. Entonces la uva es un fruto que viene en distintas variedades, que está el Malbec, el Cabernet Franc, el Cabernet Sauvignon y otros tantísimos, en los tintos, en los blancos, pero además depende de dónde yo tenga plantada esa uva, va a madurar de forma diferente y por ende los vinos van a ser diferentes. Es lo que llamaríamos microclimas. Exactamente, porque vamos a identificar el terroir, y el terroir es la combinación de el suelo donde está plantada esa planta, ¿sí? Esa vid, y toda la combinación, por supuesto, de clima. Entonces hay zonas donde, por supuesto, si yo me voy hacia el norte de Argentina, me encuentro con el trópico de Capricornio. Voy a tener una insolación solar mucho mayor que la de Mendoza. Y si me voy hacia el sur, voy a tener menos incidencia del sol. El sol pega cada vez menos. Tengo más horas de luz, pero el sol es menos fuerte en esas zonas. Si yo me voy al oeste de Argentina, subo en la cordillera. Si subo en la cordillera, las noches van a ser mucho más frías a mayor altura que a menor altura. Todas estas combinaciones me van a ir dando distintos terroirs. Y eso es todo lo que tiene usted descrito ahí, que hoy no se ve, que hoy no es necesario que lo aprendamos, pero sí es necesario que de última la gente va a empezar a ver en las etiquetas, seguramente subregiones descriptas en las etiquetas. O sea, ya no van a ver Mendoza, tal vez van a ver Mendoza Valle de Uco, Mendoza Luján de Cuyo, Mendoza Agrelo. Bueno, empiezan a ser subregiones dentro de una macroregión que es, en este caso, Mendoza, que es donde nosotros estamos. ¿Sí? Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver justamente un detalle del Valle de Uco, que esta es la región principal o una de las dos principales que hay en Mendoza. Si ustedes miran que se ve la montaña hacia el final, esta diapositiva está mirando hacia el oeste, ¿sí? Está mirando hacia la montaña. Es decir, que yo hacia la montaña subo en altura, hacia mi derecha tendremos el norte, hacia la izquierda tendremos el sur. Y ustedes pueden ver ahí todos cartelitos chiquititos de estas microregiones. Este es un valle, el Valle de Uco es un valle que tiene aproximadamente 50 kilómetros de norte a sur y unos 20 kilómetros de este a oeste.
Y en ese pequeño espacio, digamos, que no solo hay producción de uvas, sino también hay de frutales y de otros productos de otros agrícolas, podemos ver toda la cantidad de subregiones que tenemos acá adentro, que hemos identificado. Entonces podemos contar en la parte más sur, podemos contar 5, Altamira, La Consulta, Eugenio Bustos, El Cepillo, Los Indios. En la zona más central, Los Árboles, Vistaflores, Los Chacalles, Los Sauces, Villaseca, Los Árboles, Los Andes, perdón, había dicho recién, San Pablo, Corón del Plata. Y en la zona más al norte, La Carrera, El Peral, San José, Villabastía, Gualtallarí, El Zampal. Son más de 20 en 50 kilómetros por 20 kilómetros. ¿Qué es lo que sucede acá? Wow. Hay suelos distintos, hay climas distintos que nos van a dar microregiones y esa uva va a madurar de forma diferente, ¿sí? Okay. Imagínense que como se formaron los suelos en toda esta zona, han sido suelos muy heterogéneos. Yo puedo hacer un pozo en una finca de 10 hectáreas, acá donde estoy yo, camino 100 metros y si hago un pozo para mirar cómo es el suelo a 100 metros es completamente diferente. ¿Por qué? Porque los suelos, al estar tan cerca de la montaña, se formaron por la acción del arrastre de los ríos, del agua que ha bajado de los suelos y de los glaciares. Entonces esos suelos son muy heterogéneos, ¿sí? Y esos suelos hacen también que la uva madure de forma diferente. Y ahora les voy a pasar esta filmina y ustedes pueden identificar acá algunos de nuestros productos, cómo nosotros estudiando estas microregiones, a ver qué tipo de vino, de tipo de uva me da, es el tipo de vino que me va a dar. Entonces yo voy a identificar regiones que me van a dar vinos con mucha más estructura, con mucho más cuerpo, es decir, vinos que yo los voy a poder añejar más tiempo en una barrica de roble. Voy a tener regiones que me van a dar vinos muchísimo más amables y frutados, como los que vamos a probar enseguida en la línea de los Win Blend. Voy a tener vinos que voy a tener una acidez muchísimo más presente, que me van a servir ¿para qué? Para unos vinos blancos o los Pinot Noir, que precisamos más frescura, ¿sí? Entonces, depende de dónde yo coseche esa uva, como maduró en una zona distinta, me va a dar vinos de formas o distintos, de caracteres distintos. Si acá en una distancia tan corta, que esto lo puede recorrer en un día, son, como digo, 50 kilómetros por 20 kilómetros, que haya tanta diversidad, nos muestra la diversidad de vinos que podemos crear. Esta es otra región que es de las principales de Mendoza, que es más antigua, que nosotros le llamamos la primera zona, que queda muy cerca de la ciudad de Mendoza, y que acá podemos identificar Alto Agrelo, Agrelo, Pedriel, Las Compuertas, Vistalba, bueno, como subregiones principales, ¿sí? Si ustedes ven, al fondo se ve el Cerro Plata, que es uno de los cerros más altos que tenemos acá en la provincia, pero fíjense que nos hemos alejado de la cordillera, no estamos tan pegados a la cordillera. El Valle de Uco aparece por allá atrás a la izquierda, de atrás de la botella de espumante, aparece incipientemente el Valle de Uco. Entonces nosotros nos vinimos un poquito más al este, es una zona que está más baja en altura y con otras características también, por supuesto, de suelo, ¿sí? Estas serían las dos principales zonas de Mendoza. Después hay un par más que no los quiero aburrir y no me voy a meter en las otras tampoco, porque nosotros enfocamos nuestra producción en estas dos que le acabo de mencionar: Luján de Cuyo y el Valle de Uco. Nosotros tenemos nuestros ingenieros agrónomos, el punto de cosecha lo elige Mauricio, el enólogo nuestro, o sea... y las parcelas, correcto. Exacto. Y nosotros además, en la época de vendimia, uno va cada 2-3 días al viñedo a sacar muestras de esa uva que lleva a la bodega, se analiza acidez, pH, azúcar para conocer el alcohol potencial. Tenemos planillas, por supuesto, de historial de cosechas, a ver cuándo fue el punto que se cosechó, si lo coseché con un alcohol potencial de 14 que me dio, si lo coseché en otro año con un alcohol potencial de 3,5, es decir, menos azúcar que me dio. Bueno, todos esos análisis que uno va haciendo año a año del vino que uno crea a partir de esa uva, son todos años de experiencias que uno los va volcando para tomar la decisión del día de la cosecha, digamos, ¿no? Okay. Nosotros tenemos nuestros vines, nosotros muchas veces contratamos los fletes también para ir a buscar la uva, o sea, se trabaja en conjunto con el productor, pero nosotros vamos para que cosechen lo que nosotros venimos trabajando, digamos, ¿no? Los productores no están ocultos, yo te los nombro y los mando a los clientes a visitar al productor si quieren ir a ver la uva donde cosechamos. Después el trabajo que uno hace es el valor agregado que uno tiene y nadie nos puede copiar el vino, digamos. Acá no hay una fórmula de que si ese productor le vende a otro, que seguramente lo hace, porque además
La Claro. superficie que estamos hablando, los productores tienen 50, 60, 70, 100 hectáreas. A ver, ni una bodega le va a llevar todo su viñedo, ¿no? Ni una bodega le va a producir todo eso. Entonces son superficies grandes para producir todo de uno, y hay marcas reconocidas del mercado que después que son dueños de viñedos que venden uva, pero son marcas de que ellos también hacen producto terminado y bodegas que se han integrado para atrás y les sobra uva, es decir, tienen producción de más para lo que ellos necesitan para su propia producción de vino. Lo que primero empezamos a cosechar, en general ahora a principios de febrero, son los vinos, siempre hablando de la zona de Mendoza, ¿no? Porque el norte argentino en cualquier momento va a empezar, o ya empezó, porque madura más rápido, es más calor, están más cerca del trópico, ¿no? Entonces hace mucho más calor y madura antes la uva. Okay. Recuerden que es un fruto y que madura, ¿no? Porque hace más calor, ¿no? Y con madurez me refiero a la cantidad de azúcar que junta esa uva. Claro. Entonces, vamos a empezar en las primeras semanas de febrero con la uva que vamos a destinar para los vinos bases de espumantes, para hacer vinos para espumantes, que son vinos que tienen una alta acidez y menos alcohol, es decir, menos azúcar. ¿Sí? Después vamos a seguir con los blancos más Pinot Noir, que es la primer tinta que en general se cosecha. Eso va a ser a mediados o fines de febrero, y después ya vamos a entrar en marzo, y en marzo vamos a cosechar los blancos que por ahí tienen más cuerpo o de zonas un poquito más frías, o sea que hay que darle más tiempo a esa uva para que madure, ¿sí? Y con los tintos de cuerpo, ¿no? Los Malbec, los Cabernet Franc, los Cabernet Sauvignon. Entonces, en general, la cosecha arranca a principios de febrero y está terminando a principios de abril en esta época. Si es un año muy caluroso y termina a fines de marzo, que en principios de abril, yo te diría a principios de abril. En años muy fríos se puede llegar a extender hasta fines de abril. ¿Por qué? Porque la uva uno la tiene que dejar en la planta para que siga madurando. Es decir, hay una uva que en un momento deja de acumular azúcar, ¿sí? Y no llega al grado alcohólico que necesitamos para que sea vino. Entonces, bueno, eso hay que, si es una uva, si es un lugar, una zona muy fría, ¿no? En los blends, en general, salvo que las uvas estén plantadas juntas y yo no las pueda separar en la cosecha, o que maduren prácticamente en equilibrio, uno las va a cosechar de forma separada y después va a hacer el corte al final, cuando ya es vino. Porque una uva se me pasa por esperar a la otra en madurez. Exacto, eso fue lo que pensé. Entonces, primero voy a cosechar una variedad que va a madurar antes, la elaboro por un lado, la dejo en un tanque, después cosecho la otra variedad y después decido hacer el blend final. Cuando ya es ese mosto, ese jugo de uva se transformó en vino, ya es vino, ya no es más ni uva ni jugo, es vino. ¿Sí? Se puede hacer un blend de variedades y cosechar junto y hacerlo, y desde la cosecha hacerlo junto, se puede perfectamente. No hay problema. Pero hay que tener en cuenta eso, que van a madurar seguramente en momentos diferentes, ¿sí? Hay que ver si maduran más o menos juntos, o puede pasar de que haya un viñedo que sea un viñedo antiguo, que en general los inmigrantes cuando llegaron a Argentina a fines del siglo XIX, que trajeron una expansión muy grande de la industria del vino, vinieron de Europa, ¿qué hacían? Plantaban todo junto, no distinguían variedades. Entonces en una hectárea uno tenía una mezcla de Malbec con Cabernet, con Merlot, plantaban todo junto. Porque en esa época se cosechaba todo junto y se hacía todo el mismo vino, es decir, no había identificación de variedades. Nosotros hoy estamos produciendo aproximadamente 27 vinos distintos, no todos están hoy en Costa Rica, porque es imposible tener todo presente, pero en algún momento muchos de ellos van a llegar. Empezamos con el ícono de la bodega, que es un vino que se llama District Blend, que es un blend, acabamos de hablar de los blends justamente, de un distrito en particular, de esa microrregión que yo les mostraba recién en el mapa. En este caso, el último que lanzamos nosotros, el del 18, de los Chacalles, de ese distrito Los Chacalles, fue elegido el vino argentino del año en Argentina en el año 2022, en una degustación a ciegas. Esto es un concurso que se llama Winemakers, y acá lo que se hace es que cada enólogo que va a participar del concurso lleva un vino a hacer una degustación a ciegas, donde participan enólogos, es decir, cada uno va a probar las muestras de los otros, ¿sí? Y no se saben qué están probando, ¿no? Es decir, nadie sabe ni qué variedad, ni qué cosecha, ni de dónde viene, ni el precio, absolutamente nada. No saben si son blends, si son Cabernet Franc, si son Malbec o qué es lo que son. Bueno, en ese año, en el 22, participaron 62 vinos y fue elegido a ciegas el District Blend.
como el vino del año de Argentina. Este es un vino que se elabora las variedades por separado. Esto es un blend de Malbec, Merlot y Cabernet Franc. Se elaboran las 3 variedades por separado, van a barrica por separado. Después del año de barrica se hace un blend, se decide el blend por degustación, qué barricas yo voy a elegir para colocar en ese blend, y pasa un año más en barricas de 500 litros usadas. O sea que tiene 24 meses en total de paso por roble. Si bien los segundos 12 meses en estas barricas usadas no vas a tener una gran influencia de la madera, pero está en barrica en definitiva. Y después bajamos un poquito un escalón, tenemos la línea de Louis Harmony, que acá lo que buscamos son vinos con un gran potencial de guarda, ¿sí? Es decir, que son vinos que van a tener mucha estructura, mucha presencia de boca. Antes le llamábamos nosotros a estos vinos Gran Reserva, ¿sí? Después, como Gran Reserva es una denominación que está protegida por la Comunidad Europea para el uso de España solamente, dejamos de usar Gran Reserva. Nos fuimos al concepto de Harmony, que habla de la armonía entre la fruta y la madera. Son vinos que pasan un año en barrica francesa. Y aquí tenemos un Cabernet Franc y 2 Malbec de zonas distintas también, porque ya la gente que empieza a querer probar estos vinos empieza a interiorizarse en probar un Malbec de una zona y de otra zona y compararlos, ¿sí? Son zonas bastante dispares dentro de Mendoza, de Gualtallarí y Vistaflores, pero ya es para un público que ya quiere conocer y adentrarse en esta idea de, bueno, quiero conocer el terroir, ¿no? Qué es lo que está dando cada zona en particular, ¿sí? Y en esta línea, nosotros hace 3 años lanzamos los blancos, que le llamamos la línea de blancos y Pinot Noir, que los añejamos en fudres, que son toneles grandes, ¿sí? Y las duelas son, o sea, la madera de la barrica o el tonel es de 50 milímetros, es una madera mucho más gruesa, con lo cual la microoxigenación del vino es mucho más tenue y más suave, y vienen de una zona que se llama La Carrera. Esto está al norte del Valle de Uco. Si nos vamos al primer mapa, es la zona más que estaba a la derecha, que es una zona, miren, esta foto es en abril, es una zona que está, digamos, particularmente especializada o donde producimos uvas de variedades blancas y Pinot Noir que se van a cosechar en febrero. Porque hace mucho frío, entonces las uvas tintas que necesitan más tiempo para madurar no alcanzan a madurar. Esta foto es una nevada, como les decía, en abril, de un frente frío que vino de la cordillera, y esto mira al norte, y es una zona que está como si fuera entre dos, es un valle que está como encajonado entre 2 cordones montañosos, el Cordón del Plata y la Sierra del Totoral. Lo que hace ahí es que se genera un microclima mucho más frío que en el resto del Valle de Uco, ¿sí? Entonces, lo que va a ser muy bueno este microclima, este terroir, para la producción de lo que yo les digo, uvas blancas y Pinot Noir, uvas que precisan o que maduran mucho más rápido, maduran en febrero, y yo necesito mucha acidez natural para darle mucha frescura natural a los vinos, ¿sí? Es decir, no lo cosecho antes, sino lo cosecho en su punto de equilibrio de madurez justa, porque si estoy en una zona más cálida y lo cosecho antes, bueno, seguramente no voy a tener buen alcohol, no voy a tener una uva totalmente equilibrada, ¿sí? Así que bueno, esto es la línea Harmony, que después el Pinot Noir a mí me parece una variedad súper interesante. Hoy nosotros estamos comercializando más Pinot Noir que hasta Cabernet Franc dentro de lo que es esta línea. Después la línea Humile significa humildad, un poco es el homenaje que le hemos hecho a los productores de uva, a estos productores con los que venimos trabajando. Ellos se levantan a las 6, 7 de la mañana, en invierno, en verano, al rayo del sol con 35 grados de calor, en invierno con 5 grados bajo cero, a trabajar su viñedo. Entonces humile significa humildad, es la humildad del trabajador de la viña, de la uva, ¿sí? Para que después nos venden esta uva, para que nosotros nos llevemos los reconocimientos. Y esto es un escaloncito menos que Harmony. Esto ya no trabajamos en una microrregión más muy pequeñita de parcela, sino ya acá trabajamos en un distrito. Entonces los distintos distritos que ustedes los pueden ver ahí, que los vamos numerando, ¿no? El Malbec de Vistaflores, el Cabernet Franc de Los Sauces, Cabernet Sauvignon de Agrelo, Pinot Noir de La Carrera, la foto que les mostré recién, Merlot de Chacalle, Sauvignon Blanc de La Carrera y Chardonnay de Los Árboles. Son distintos distritos donde nosotros vamos haciendo la producción de estos vinos con el objetivo de que sean 100% varietales y que muestren al consumidor la tipicidad varietal. Si acá buscamos un Malbec que sea un Malbec 100%, o sea, que tenga todas las características organolépticas de un Malbec. El Malbec de Gualtallarí, la etiqueta negra... Es el del centro.
El del Ese centro, lo la etiqueta tenemos, negra. en la Exacto, whiskería lo podemos ofrecer, entonces cuando lo ocupen, con muchísimo gusto con Gabriel lo pueden encontrar. tal cual, Y tal cual. igual al humilde Malbec y Ah, Sauvignon Blanc. exacto, acá el Malbec y el Sauvignon Blanc que viene el Malbec de Vistaflores, el Sauvignon Blanc que es de esta zona, La Carrera, que yo le digo que es súper fría y nos da vinos de muy buena acidez. Tenemos una línea de espumantes, acá en Argentina se consume muchísimo espumante, ¿sí? No solo en las fiestas, sino todo el año, con los champenois, que es el método de fermentación tradicional o de fermentación en la botella, y el charmat, que es la fermentación en tanque, que da espumantes muchísimo más frescos y frutados, ¿sí? Hoy también estamos comercializando los espumantes en distintos países. Hay que ver qué sucede en Costa Rica, si para fin de año brindamos con algunas Está el botellas. Brut Natur, por el Claro, momento bueno, está el Bruna Tour, Brut vos te Natur llevaste aquí, Bruna Tour. pero sí queremos traernos el Los Champenois champenois. Brut Natur. Ujú. El Brut Natur de Louis me gusta mucho porque es súper versátil. Es Ajá. un espumante que tiene un color rosado ligero, súper elegante. Tiene una burbuja bastante rica y refrescante al mismo tiempo, que ayuda a la experiencia en boca, ¿verdad? Pero también se puede tomar solo, a como Ujú. puedes tomártelo con un postre, a como puedes acompañarle una ensalada. Ujú. Exacto, Entonces es como que puedes tener una sola botella para tu entrada, tu plato fuerte y tu postre. Ujú. exacto. Ujú. Es una Sí, maravilla. es súper versátil. El Harmony, toda la línea Louis, lo Ujú. pueden conseguir por medio de la whiskería. Tanto el Harmony como la línea Humile, como la línea Windblend, como nuestro espumante el Brut Natur. La línea espontáneo surgió con una idea de mostrar ya diferencias de suelos, ¿no? Bien, marcarle Mm. los suelos al consumidor, al que va a comprar estos vinos. Y para eso lo que hacemos es no hacer un paso por barrica, sino cuando yo cosecho la uva, la llevo a la bodega, no hago agregado de sulfitos en ninguna etapa del proceso de elaboración. Esto fermenta en piletas de concreto, ¿sí? Y después de que termine de fermentar el vino, voy a hacer un agregado en general de borras, ¿sí? De borras naturales de vinos que fermenté, vinos blancos. Esas borras están llenas de manoproteínas, que lo que me van a dar es generar un vino de mucha untuosidad de boca, Perdón por parecido a lo que interrumpirte un momento, nada más Sí, para dejar claro, las borras son las lías, que son las levaduras muertas, como para que la gente se pueda exactamente, ubicar. las levaduras Adelante. muertas. Claro, cuando la levadura, hacemos un repaso rápido de elaboración de vino. Tengo el mosto, que es el jugo de uva, lo meto en un tanque, le agrego levadura. La levadura se va a comer el azúcar, me la va a transformar en alcohol y va a liberar gas carbónico. Como lo estoy fermentando en un recipiente, en un tanque abierto, ese gas carbónico se escapa. Si yo lo fermento en un recipiente cerrado, ese gas no se va a ningún lado y voy a hacer un espumante. Correcto. ¿Qué sucede? Cuando termina la fermentación, ¿sí? Si es un vino blanco, lo metí solo jugo de uva, sin el ollejo. Si es un vino tinto, metí todo, ollejo, toda la uva completa, el jugo de uva y la semilla. Voy a separar el líquido vino y en ese líquido, en ese vino que ya es vino, a mí me va a quedar algo turbio en suspensión, que son todas esas levaduras muertas, que si yo no lo muevo al tanque, eso lo que va a hacer es que se empieza a precipitar, se va hacia abajo y se decanta, como nos pasa en el café, la borra del café. En el vino Salucienta. sucede exactamente lo mismo. Entonces esa es la borra que está lleno de levaduras muertas, de elías, que están llenas de manoproteínas naturales, que es lo que a mí me va a generar en el vino una sensación de untuosidad de boca y redondez de boca. Entonces todos estos vinos están trabajados de forma natural con borras de vino, ¿sí? ¿Y estos es método batonage? ¿Los estamos removiendo o son Exactamente, esa en borra suspensión? exactamente para mantenerla en suspensión, o yo el vino lo pongo en un huevo de hormigón, que son los nuevos tanques de forma ovoide, que naturalmente En cemento. hacen exactamente de cemento, que naturalmente hay una convección interna, entonces esa borra queda en suspensión, y si es un tanque, digamos, cuadrado o cilíndrico, yo voy a entrar con un bastón de acero inoxidable a levantar esa borra, para que esa Ok. borra esté en suspensión, ¿sí? Y esa borra en suspensión lo que me va a generar en el vino es mucha untuosidad de boca. Entonces yo al final de todo este proceso voy a tener un vino súper frutado, porque no lo metí en barrica, ¿sí? Ujú. Que ha preservado la fruta natural de lo que me da el viñedo, prácticamente sin intervención, El sin terroir. modificar lo que me da el terroir, ¿sí?
pero un vino redondo y armónico en boca. Son vinos súper modernos. Acá se están vendiendo mucho en gastronomía en Argentina, pues son tienen mucha estructura, pero son muy bebibles a la vez. En Costa Rica tenemos 3 de toda la línea, ¿no? Como pueden ver, es una línea bastante amplia. Blends, porque son blends justamente, son una composición de 2 variedades. Y Wind, porque nos gusta hacer mucho windsurf. Y esto es verdad. Es un tributo al... Cuando nosotros estábamos diseñando esta línea, primero no queríamos poner vinos varietales, sino queríamos hacer bivarietales. ¿Por qué? Porque el concepto del bivarietal o el blend en Argentina está sumamente arraigado a la cultura del vino en Argentina. Mis padres tomaban blends, no tomaban varietales, ¿sí? Y por eso quisimos preservar esa parte, ese arraigo de la cultura argentina, para mostrarla también en el mundo, de cómo se pueden hacer grandes vinos y ricos vinos a través de la composición de 2 varietales. Una composición, por supuesto, pensada, no improvisada. Y esto acá se combina también, si ustedes pueden ver los blends ahí, Malbec Bonarda, que está en Costa Rica, después tenemos un Cabernet Merlot, un Cabernet Malbec, el Sauvignon Blanc Torrontés, el blanco que tienen ustedes, el rosado, que es un rosado de Pinot Noir Malbec, y un dulce, ¿sí? Acá lo que buscamos también no es el blend caprichoso, como les decía recién, sino es combinar 2 zonas distintas. Acá nos vamos a un componente o uno de los vinos que lo fuimos a cosechar a la zona del Valle de Uco, que es una zona más fresca, que a mí me va a dar más acidez y frescura en el vino, y después la otra variedad me voy a ir a una zona un poquito más cálida, que en general es la parte del componente que me va a dar más fruta y volumen de boca, ¿sí? Entonces depende de la variedad, también acá hay una combinación de zonas que también está bueno para comentarle a la gente de que podemos lograr esto, ¿no? Combinando zonas distintas, blends que estén súper ricos, que estén buenos, ¿sí? Creo que yo le diría a la gente que nos está viendo que este es el vino que más va de acuerdo al eslogan de ustedes. Puro vino, pura vida. Puro vino, pura vida. Tómate exacto. tómate el vino como quieras. Este vino es... Tal cual. Disfrútatelo a tu gusto porque es fresco, es fácil de tomar, se adapta muy bien a cualquier tipo de paladar. Entonces creo que ese es el que más va con ese eslogan de puro vino, pura vida. Tal cual. Y como les decía recién, es parte de la historia vitivinícola argentina los blends. ¿Sí? La Argentina nació con blends en su historia del vino, ¿no? Lo mencioné recién, cómo los inmigrantes llegaron acá, tenían todo plantado junto, después se empezaron a identificar variedades, ¿sí? Ya en la década del 70-80 se empezaron a hacer variedades diferentes. Un vino que vendemos muchísimo nosotros en Argentina es el Cabernet Malbec y el Cabernet Merlot. En Argentina se consume mucho Cabernet Sauvignon, es muy típico el Cabernet Sauvignon acá, se consume más que el Malbec Bonarda a veces. Wow. Entonces es parte de nuestra historia y eso es un poco también lo que habla en la línea Louis, ¿no? Se ha calentado ya, ¿verdad? Aunque todavía está muy fresco. Yo creo que ustedes me habían dicho que es recomendable servirlo a unos 8 o 10 grados, ¿verdad? Muy fresco. Yo sentí mucha flor, o sea, mucha flor, muy floral. Esa parte floral se vuelve un poco mielosa, se vuelve como... O sea, yo relaciono la flor y relaciono como el polen, como unos rasgos que me llevan a una miel, digamos. Entonces yo relaciono como polen, ¿verdad? Me imagino una flor blanca, muy fresco, pero después sentí una sensación como un poco más, no sé si herbal, pero hay una sensación, o vegetal, una sensación como un poquito, yo diría como vegetal, porque todavía no me ha llegado como clara la nota. La flor viene del torrontés. Exacto. Y lo herbal viene del Sauvignon Blanc, que es lo que le da esa complejidad. Exactamente. Esto es un Sauvignon Blanc torrontés. El torrontés es la única variedad que nosotros producimos fuera de la provincia de Mendoza. El torrontés es una uva autóctona en Argentina que surgió de la cruza de 2 variedades, de un moscatel de Alejandría y una criolla, que es una uva autóctona argentina, y el moscatel que se trajo de Italia, ¿sí? ¿Dónde se dan los torrontés? En general el torrontés es una uva que le encanta el sol, es una uva que le gusta mucho, para ser blanca es la que más le gusta, te diría, más temperatura y más exposición solar. Nosotros la vamos a buscar a Salta, que es una zona que está en la provincia al norte de Argentina, que está sobre el trópico de Capricornio, ¿sí? Entonces tiene muchísima insolación solar.
elaboramos el vino allá y nos lo traemos para Mendoza. ¿Cuál es lo que nosotros notamos que tiene el torrontés? Es que es en general una uva que tiene poca acidez y poca frescura, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos con el Sauvignon Blanc? Que es uno de los que cultivamos acá en Mendoza o con productores de Mendoza, levantarle la acidez natural al vino, ¿sí? Entonces combinamos una cepa típica argentina, que es el torrontés, con esos caracteres florales que vos le sentís, y algunos hasta que te recuerdan a la miel, lo que vos sentías, con la característica del Sauvignon Blanc, que se va a lo herbáceo, pero sobre todo lo que yo voy a precisar del Sauvignon Blanc es más que nada la acidez, la frescura en boca, que sea un vino vibrante en boca, ¿sí? Que sea un vino que cuando uno lo toma te invita a tomarlo nuevamente, ¿sí? Pero muy bien controlada esa acidez, ¿verdad? O sea, media bajita. No molesta. Está ahí, está presente. No es un vino que cansa, no es un vino chato en boca, ¿sí? Sino que la idea es eso, es darle la frescura para que nos invite a tomarlo, digamos. No frescura porque está frío, sino frescura por la sensación de frescura en la boca. Correcto. Yo le sentí, Lucas, cítrico, bastante cítrico, sí. Y le sentí una piña, cuando una piña no está totalmente madura. Fresca. Sí, fresca, pero tiene un nivel de acidez. Y al final le siento la acidez muy controlada, yo diría medio hacia abajo. Si hablamos de 0 a 10, yo diría un 4,5, o sea, un 4 de la acidez. Eso es mi percepción. Y luego hay una sensacióncita al final que te da como una piel de cítrico, ¿verdad? Hay una sensación de piel o de cascarita, una sensacióncita ahí al final, y una sensación mineral, sentí yo ya al final. Es así. Todo eso que vos me dijiste, que lo que sentís al final es todo el Sauvignon Blanc. Al principio es un vino que entra mucho con la presencia del torrontés, porque el torrontés, cuando vos lo probás solo, es un vino que yo le digo que empalaga, ¿no? Que te llena muy rápido, ¿no? Y que te cansa muy rápido. Entonces, por eso a nosotros nos gusta hacerlo. No he probado yo torrontés solo todavía. ¿No lo has probado? Bueno. Súper afrutadito. Seguramente vas a tener esa sensación, ¿no? Entonces lo primero que a vos te surge es el torrontés, que nosotros queremos que surja así porque estamos mostrando una uva que es 100% autóctona argentina, ¿no? No nos interesa que esté esa presencia del torrontés, pero también que el Sauvignon Blanc, que es una uva más conocida por los consumidores del mundo, el Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling, otras uvas blancas son más conocidas que el torrontés, bueno, le ganen también la pulseada en la copa al torrontés en términos de acidez y las características más cítricas que vos estás sintiendo, Gabriel. Va bien con pescados, pero sobre todo con ceviches, ¿no? Con algo preparado con limón, ¿no? Con esa sensación más cítrica. Y también estos blancos van muy bien con comidas picantes o comidas bien condimentadas, con algo de picante. Sí. Porque esa acidez te limpia el picante de la lengua, de la boca. Lucas, yo quería saber, ¿qué te parece si lo acompañamos de un brie con pistachos, por ejemplo? También, acá porque se consume tiene mucho mucha cremosidad. Y esa lo que miel que le decía Gabriel, perdón, mi lado chef sale, pero esa miel que decía Gabriel, siento que le va muy bien a un brie, porque tiene esa cremosidad y aparte de que tiene lías, ¿verdad? Porque tiene 5 meses sobre lías, y esa cremosidad que le genera, le va como a esa cremosidad del quesito. Le va muy bien los quesos de cabra también. Sí. Sí, un manchego. Los quesos de cabra van muy bien también. El brie, puede ser también los quesos más cremosos. No, a ver un poquito la ficha, entonces describe la ficha. Primero el viñedo, ¿no? El torrontés que viene de la zona de Cafayate, de Salta, de 1750 metros de altura. Y el Sauvignon Blanc, de una zona que le llamamos Los Árboles, dentro del Valle de Uco, unos 1200 metros de altura. El torrontés se cosecha en la tercera semana de febrero, se cosecha totalmente separado. Y el Sauvignon Blanc acá en Mendoza lo estamos cosechando en la primera semana de marzo. Entonces, básicamente acá lo que hacemos cuando llega la uva a la bodega, se seleccionan los racimos en una cinta de selección, se saca el palito de los granos, ¿sí? Y se manda una prensa. Esa uva, o sea, ese grano entero se manda una prensa con hielo seco. En general, esa uva dentro de la prensa, ¿sí? Va a quedarse durante unas 12 horas bajando la temperatura
Y ahí después de esas 12 horas vamos a prensar esa uva y ¿qué vamos a sacar? Un mosto, un jugo de uva blanco. ¿Está bien? Y ese jugo de uva es lo que vamos a llevar al tanque a sembrarlo en levaduras, a levantarle la temperatura de a poquito, a unos 15 grados, que es una temperatura baja de fermentación, ¿sí? Y la hacemos así, ¿para qué? Para que no, los blancos, al no tener el contacto con taninos, al no tener el ollejo y la pepita de la uva, y ser un mosto sin sólidos, es muy sensible a la oxidación y es muy sensible a perder aromas, ¿sí? Entonces por eso se fermenta a baja temperatura por aproximadamente unos 28 días. ¿Qué es esa fermentación? La levadura que se consume el azúcar y la transforma en alcohol. Después de hacer la fermentación, lo que se va a hacer es desborrar, o sea, un desborre, esto que le vamos a bajar la temperatura al tanque, van a bajar las borras más gruesas, las levaduras muertas más gruesas, las vamos a sacar del tanque y el vino un poquito más claro, no totalmente claro, porque lo clarito que vos lo ves en la copa es porque ya se filtró el vino, se van a mantener en tanque y van a pasar en general el invierno en tanque para ya en los meses de agosto, septiembre, hacer el corte final y meterlo en botella. ¿Sí? Ese es el proceso enológico del vino. Preservamos fruta, que es lo que queremos, preservamos acidez. Esa acidez se equilibra, porque acá recuerden que tenemos el invierno en julio, con lo cual pasar el invierno y los climas fríos en la bodega, para que el vino pase en la bodega y se mantenga ahí, lo que va a hacer es que esa acidez disminuya de forma natural, se haga más equilibrada, más bebible, ¿sí? Después hacemos el corte final y se filtra y se va a la botella. Este rosado a mí me gusta mucho porque es sumamente floral. Lo que me gusta es que lo floral del Pinot Noir tenemos un poquito más del viejo mundo de Pinot Noir y el nuevo mundo del Malbec, ¿verdad? Me gusta mucho porque la flor del Pinot Noir lo tiene y tiene como ese polen, más yo sí le siento mucho en el retrogusto como esa fermentación láctica. Me queda como en boca ese saborcito de yogur, diría la gente, ¿verdad? Que me gusta mucho porque le da esa complejidad y lo hace más gastronómico. Tenemos en nariz muchas notas como a miel de maple, diría yo, flores. Uy, qué rico. Rosas, pero en boca es mineral. Tenemos una acidez bastante balanceada, media alta, lo cual, de nuevo, gastronómico, nos permite comer sin matarlo. Y definitivamente la temperatura, entre más fresquito, más rico, ¿verdad? Pero lo siento mucho como para la playa de Costa Rica, que es como fresquita, pero soleada, refrescante, o simplemente para ver un atardecer riquísimo, una tarde calurosa, tranquila, salí del trabajo, estoy agotada, quiero un rosado, perfecto. Entonces, sí, definitivamente el 60% de Pinot Noir domina, pero tenemos esa fruta como la fresa madura, el arándano, detrás del Malbec, esa fruta roja madura que no se pierde y es típico Malbec, ¿verdad? Desde mi perspectiva, esa fermentación láctica tal vez viene de ese tiempo en lías que tiene. No sé si estoy mal, pero como que esas son las notas que yo tal vez le daría. Y el color rosado salmón que tiene un brillo divino también. Tiene un color rosado salmón espectacular. Lucas, ¿y dónde sacan el color? ¿Del Pinot Noir o del Malbec? De la piel. Un poquito de ambos, porque ambos hacen un contacto de aproximadamente 12 horas, parecido a lo que hacíamos recién con los blancos, de dejarlos en prensa antes de prensar en frío, de 12 horas, que es suficiente para que ya que ese color salmón clarito se transfiera del orujo, de la piel de la uva, al vino, ¿no? Al mosto. Si vemos el viñedo, el Pinot Noir viene de la Carrera, esta zona súper alta de 1500 metros de altura, que yo les mostré la foto que estaba nevada. El Malbec viene de Vistaflores, una zona de 1120 metros, la zona un poquito más cálida, ¿no? La diferencia de altura de 400 metros hace que sea mucho más frío los 1500, lo cual es ideal para el Pinot Noir, que si ustedes ven lo cosechamos aproximadamente la segunda semana de febrero. Lo cosechamos bien temprano. Este vino se cosecha con un alcohol potencial de
10, 11 grados, más o menos. O sea, unas 2 semanas antes de lo que lo cosecharíamos para hacer vino tinto. Okay. ¿Para qué? Para preservar todo lo fresco que dijo Jimena recién. Toda esa parte más organoléptica fresca del vino, te la da nosotros hemos notado que nos las da el Pinot Noir cuando lo cosechamos un poquito antes. Un alcohol potencial, como les digo, de unos 10, 11 grados. Sí, porque este tiene un alcohol de 10%. Lo que vamos a buscar de ese Pinot Noir es toda la parte fresca que decía recién Jimena. Tanto la frescura del vino en la boca como la frescura de todos sus aromas. ¿Sí? Y el Malbec lo que me va a dar es untuosidad, es cuerpo, es gordura de boca, es cuerpo en la boca. ¿Sí? No que sea un vino súper liviano. Porque acuérdense que yo el Pinot Noir lo había cosechado más temprano, entonces voy a tener naturalmente un vino más livianito en boca. ¿Sí? Entonces acá el Malbec a mí me va a dar untuosidad y gordura de boca, esa sensación que te da como que te llena la boca, ¿sí? El vino, que no pasa ligero. El retrogusto que queda también. Exactamente. Entonces por eso la decisión del blend entre Pinot y Malbec, ¿sí? Y no 100% Pinot o 100% Malbec Rosé. Al igual que el blanco, por supuesto, después de la parte de la fermentación, se va a quedarse en tanque, ¿sí? Se va a quedar en tanque de acero inoxidable, siempre a baja temperatura, va a pasar el invierno, ese vino, esa acidez se va a equilibrar sola, lo vamos a poner en botella y lo vamos a fraccionar. La idea acá siempre es tener los vinos, sobre todo estos, los más frescos posibles en el mercado, ¿no? Para no perder esa frescura. Recuerden que todos estos vinos son los más sensibles para oxidarse más rápido, no como un tinto que dura mucho más. ¿Sí? Correcto. ¿Cómo los protegemos nosotros de la oxidación? Bueno, con una acidez más elevada, cero contacto de oxígeno en todo el proceso, que es lo que hacemos en la bodega. Y iba a decir también que ninguno de estos vinos está en supermercado, que es súper importante mencionarle al cliente que si lo consiguen es en la whiskería y es lo que hay, no están en supermercados. Exactamente. Bueno, el Malbec Bonarda, muy parecido el concepto de los otros, ¿no? Esta idea de hacer algo bebible, algo que muestre un poquito la enología o el origen de la historia de la enología de Mendoza, de Argentina, con los blends que tomábamos nosotros de hace décadas atrás. Elegimos el Malbec como la cepa emblemática, obviamente, de Argentina, una cepa de origen, como todos saben, francés, que se dio muy bien acá en Argentina, y elegimos la Bonarda porque es la segunda cepa más plantada de Argentina, muchas veces usada como soporte, digamos, del Malbec, ¿no? Sin decirlo. Nosotros sí lo decimos acá. Esto es un blend 50 y 50 Malbec Bonarda. El Malbec viene de Vistaflores, una zona del Valle de Uco, una zona fresca, una zona donde yo diría que la madurez del Malbec acá es un equilibrio que nos gusta muchísimo a nosotros. Cuando digo madurez, es la madurez del ollejo de la uva, donde están los taninos, están los polifenoles, está la estructura del vino, la semilla y el azúcar que después se va a transformar en alcohol. ¿Sí? Nos da vinos frescos, pero a la vez súper equilibrados. ¿Sí? Y la Bonarda viene de Maipú. Maipú está pegadito a Luján de Cuyo, es la primera zona dentro de Mendoza. Esto está a 15 a 20 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Si ustedes ven la diferencia de metros, en Vistaflores estamos 1120, en Maipú está 850 metros. Lo que va a hacer es que el clima es, por supuesto, mucho más cálido, pero me va a generar mucha fruta, ¿no? Mucha expresión frutal dentro del vino, la Bonarda. El Malbec se recolecta en la tercera semana de marzo, Bonarda en la segunda semana de marzo, madura un poquito antes. ¿Por qué? Porque el clima es un poquito más cálido, entonces en general se está cosechando un pelito antes. Acá la diferencia de el blanco y el rosado, se hace también el despalidado de grano, se hace la selección de racimos, como dijimos recién, se va a ir la uva entera al tanque, y esto se va a fermentar aproximadamente en 14 días. Las fermentaciones de los tintos son mucho más rápidas que los blancos. Eso estaba viendo, sí. Sí, en general a 25 grados de promedio. ¿Sí? ¿Por qué se pueden hacer más rápidas? Porque, bueno, tenemos la protección de los taninos y del ollejo de la uva, entonces acá no tenemos riesgo de que los aromas se nos volatilicen, como sí podría existir en algún blanco o algún rosado. Y acá sí lo dejamos en tanque de acero inoxidable, pero un poquito más de tiempo que los otros dos. ¿Sí? Acá necesitamos, como ya tenemos un vino que tiene una estructura,
tiene un tanino, ¿sí? Necesitamos un poquito más de tiempo para que ese vino se redondee de forma natural en el tanque, que pase el invierno, que se equilibre y que se termine de redondear en el tanque. Generalmente nosotros estos vinos los estamos fraccionando a fines del año de la cosecha. El objetivo de las líneas es mostrar la fruta, ¿sí?, de las variedades y cómo estas variedades se unen, ¿sí?, y se armonizan en el blend. El rosado, yo le metería como una ensalada griega con queso cottage y un poco de aceitunas. Siento que iría muy bien. Siempre quedo con hambre yo cuando Y programas con Jimena. el tinto es interesante porque a pesar de ser un tinto joven, que no tiene barrica, tiene su cuerpo. O sea, uno le ve sus piernas y en boca queda. Sí, es queda. redondo. Son vinos persistentes en bocas. Que no te. Hay un concepto que yo siempre lo destaco mucho, que por ahí la gente, y a mí me pasa con los consumidores, que por ahí muchos te dicen, a mí me gustan los tintos que te rompen la boca, ¿o no? Que son súper agresivos. Y yo siempre les digo lo mismo, es decir, una cosa es la persistencia que tiene un vino en boca, o sea, cuánto tiempo te queda el sabor en vino en la boca, y otra cosa que la boca no te quede rasposa, seca, con necesidad de tomar agua, con necesidad de comer algo, ¿sí? Y eso habla del equilibrio del vino. Una cosa es el tanino agresivo que te seca la boca, te seca el labio, sobre todo el labio inferior, ¿no? O la lengua. Y otra cosa es el vino que persiste en la sensación y el sabor persiste en la boca, pero no te deja lo secante, digamos, ¿no? Entonces, estos son vinos persistentes, ¿ah? Son vinos persistentes. Pero son vinos que yo llevo media botella tomada casi, porque yo vengo despacito, te invitan a tomar, y eso es un poco también lo que el estilo de Louis como bodega, ¿no? Vinos súper equilibrados en todos los rangos. Yo creo que estos vinos como que nos cambian el concepto que tenemos, por lo menos de lo que hay en el mercado de blancos, rosados y tintos. Porque son se adaptan muy bien al paladar de cada quien. Tuve una cata exclusiva con estos 3 vinos y todo el mundo le encantaron los 3. No hubo ni una sola queja. Había gente que decía, ay, no, es que yo solo tomo blancos. Y le encantó el tinto y se llevó tinto para la casa. Entonces creo que es por abrir ese concepto que tenemos de lo que es un blanco, lo que es un rosado y lo que es un tinto. Probemos los 3 para como experimentar y crecer y hacer a nuestro paladar crecer en contexto de, ok, no todos los blancos son iguales, no todos los rosados son iguales y no todos los tintos son iguales. Entonces creo que por eso es importante llevar los 3 vinos para poder ampliar nuestro conocimiento, ¿verdad? Aportar a la cultura, al crecimiento de la cultura del vino en el país y gastroenológica en el país, y aparte de eso para disfrutar, porque los 3 están espectaculares, la verdad. Sería bueno que el consumidor pueda apreciar lo que Argentina es capaz de hacer en el vino, ¿no? Argentina es reconocida en general por vinos tintos, pero Argentina también puede hacer grandes blancos y rosados. Entonces me parece que es una gran forma de introducirse en lo que es capaz de Argentina de ofrecer en materia de vinos. Los 3, ¿sí? Por eso yo me llevaría los 3. Después se van a llevar una sorpresa seguramente con esto que vos decías, Jime. Un blanco que le gusta a la mayoría de la gente y le gusta también a los que no le gustaba supuestamente el blanco, ¿no? Y eso es parte también de lo que puede ofrecer Argentina, hacerte blancos que te gusten, ¿no? Y hacer tintos que también te gusten cuando vos no te gustaban los tintos. Y un rosado que no es empalagoso. Exacto, y un rosado que no es empalagoso. Pasa lo mismo con el espumante. Hay una enorme cantidad de gente. El espumante Brut Nature que tenemos nosotros es un espumante seco, con 5 gramos de azúcar. Y hay gente que en las degustaciones te dice, no, yo solo tomo dulce. Y vos le das de tomar el espumante y le encanta. Es súper frutado, es súper amable. Entonces, parte de eso es la sorpresa de lo que puede ofrecer Argentina. Y por eso yo creo que sería bueno que puedan probar los 3. Puro vino, pura vida, que es nuestro eslogan. Porque ¿Ya contamos la historia del Pura Vida o no? No, yo creo que esta historia no. A ver, se nos ocurrió primero porque el primo de Mauricio, mi socio y fundador del Louis, bueno, vive en Costa Rica.
Pero sobre todo le pusimos el puro vino porque nosotros hace tiempo que empezamos a tratar de promocionar el consumo de vino en cualquier circunstancia, digamos, ¿no? O sea, que no tenga que ser en una cena, no tenga que ser en un restaurante, no tenga que ser en un ambiente formal, sino que pueda ser cuando uno tenga ganas de tomarse el vino, que tenga ganas y como tenga ganas de hacerlo. Entonces, por eso es la idea de que mientras sea vino, está todo bien. Así es. Y pura mientras vida. Sea tu vino. Pura vida. Y pura vida, así es puro vino. Y sin formalismos. Y esa es la presentación. Exacto. Si estás vivo, toma vino. Así Eso es lo único que hace falta para tomar vino, estar vivo, punto. Tal cual. Exactamente. Es un clon 777 doble propósito, tanto para vino como para base de espumante. Acá nosotros sacamos este vino, ¿sí? Que bueno, un vino que nos ha dado mucha alegría porque primero que realmente es donde yo encuentro la expresividad del Pinot Noir que encontraba cuando trabajaba en Francia, ¿sí? En la Borgoña, un Pinot Noir de altura, lo mismo, 1500 metros de altura, donde la fruta roja está bien marcada, el color es óptimo, se alcanza un muy buen nivel de complejidad aromática y gustativa, y una acidez que permite que sea un vino, si bien produce un vino joven y fresco, es un vino que tiene muy buen potencial de guarda por su acidez natural. Piensa que un importador arriesga mucho en elegir una marca para representarla en algún país, uno se pone en lugar de ese importador, uno tiene que analizar qué es lo que está buscando, y lo que está buscando es sin duda consistencia, muchas líneas de producto, muchas gamas de precios, que no falle ninguna botella cada vez que se descorcha, una gran relación calidad-precio, un vino que over deliver, ¿no? Que dé más de lo que cuesta. De lo que cuesta. Y un gran servicio, es decir, hoy un importador quiere que vos le pongas una orden en un puerto en 3 semanas. Acá vamos subiendo por la picada de Tupungato y hacia la derecha, hacia el norte, que tenés el cordón Cacheuta, cordón montañoso que continúa hacia acá abajo, se hunde en la parte de arriba de Agrelo y reaparece acá. Es la zona de Alto Agrelo, que se llama cordón Cacheuta. Nosotros acá sacamos todo lo que es línea Gran Reserva, Bonarda y Cabernet Franc. La importancia del venir al viñedo es primero ver los cambios, cómo va evolucionando el viñedo, y poder definir con mayor precisión cuándo vas a cosechar, el momento óptimo de madurez, que es cuando a vos realmente te va a dar la mayor diferencia la calidad del vino. ¿Por qué todos hacemos vino diferente? Porque todos definimos puntos de madurez diferentes. Bueno, acá estamos en las compuertas. Acá, como podemos ver, estos son todos viñedos que se elaboran manual, a mano, donde se trabaja mucho a caballo, donde los riegos son riegos por superficie, no hay riego por goteo. Y esto es un material muy antiguo que hay en las compuertas que se llama Pot Godoy, que son materiales que datan de más de 100 años. Tenés bien marcado lo que hablábamos recién de los suelos que son graníticos con sedimentos calcáreos, ¿sí? Como tuvieran pintadas, ¿no? Exactamente.
Esto está en superficie. Obviamente si empezás a ir para abajo vas a encontrar mucho más. ¿Y eso influye en las características del vino? ¿Le da textura? Te da textura, te da un tanino que es mucho más marcado, ¿sí? Y genera también que tengas la planta un cierto estrés en el cual vos vas a tener ollejos que son mucho más gruesos y taninos que son un poco más filosos en un inicio, pero que se ponen sedosos con el paso del tiempo.